Buenas noches. Siempre ha tenido mucho interés por Atapuerca, porque por aquí han desfilado ya varios miembros del equipo investigador. Creo, si no me falla la memoria, que el primero que vino a contar cosas de Atapuerca fue Eudal Carbonell, pero de eso hace ya a lo mejor 10, 12 años. Luego, más recientemente, ha estado María Martinón, que es la directora del Centro de Investigación de Evolución Humana, que está en Burgos, justo al lado del Museo de la Evolución Humana. Y esta noche pues, nos acompañan Nacho Martínez Mendizábal y Mercedes Conde, que son del equipo de Atapuerca. Tienen una trayectoria académica importante, radicada en la Universidad de Alcalá de Henares. Proceden del mundo de la biología, pero por el contacto que he tenido yo con los del equipo de Atapuerca, han estudiado lo que han querido, pero luego lo que les marca verdaderamente es, digamos, la arqueología, la paleontología, ¿no? Muchas gracias por vuestra asistencia. Se suele decir esto siempre por cortesía, pero yo creo que hoy no es un recurso retórico, sino que está muy merecido, porque es un mérito que hayáis decidido acompañar a Nacho y a su colaboradora Mercedes. Bien, el tema, ya lo veis, pasado, presente y futuro. Yo creo que es interesante que se comente hoy, se haga una reflexión por parte de ellos de en qué momento está este proyecto tan importante que moviliza centenares de investigadores ya, no solo del equipo de investigación, sino toda la gente que acude en cada campaña de excavaciones en verano, ¿no? Y tiene mucho sentido porque ellos representan ya, digamos, la tercera y la cuarta generación del equipo investigador, porque lo contarán ellos ahora enseguida, pero esto lo inició allá por los años 70 y muchos, don Emiliano Aguirre, digo don porque siempre se le ha llamado don Emiliano, una auténtica figura de la paleontología. Se jubila en el año 90 y le cede el testigo a tres codirectores, Arzuaga, Eudal Carbonell y Bermúdez de Castro, que se han retirado ya pues hace como un año, ¿verdad? Entonces, de un primer director se pasó a tres codirectores y ahora hay 6 codirectores, que puede parecer mucho, pero no lo es, porque verdaderamente se está excavando ahora en cantidad de yacimientos y cada yacimiento es un proyecto con un equipo determinado. Así que está muy bien que, sobre todo Nacho, que lleva muchos años ya formando parte del equipo, dentro del equipo de Arzuaga, pues haga un poco la película, la panorámica de un poco en qué momento, de dónde vienen, quiénes somos y a dónde vamos desde el punto de vista de... Así que nada, muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir. El currículum es estupendo, solo tiene un fallo, que no conocía Menorca. Es O verdad. sea, pero han venido en el día quizá menos indicado, pero en fin, ya han empezado a ver alguna cosa y mañana seguirán viendo lo que es el mundo de la Menorca talaiótica. Pues nada más, muchas gracias. Pues yo soy Nacho, que creo que lo habréis adivinado con gran facilidad. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Y como hablo primero, pues hablo en nombre de los dos. Muchísimas gracias por la invitación, porque hemos podido corregir por fin el fallo del currículum. Y por fin conocemos Menorca, ¿no? Que era una cosa que nos hacía especial ilusión. O sea que estamos muy felices de estar esta noche aquí. Bueno, para hablar del pasado, el presente y el futuro, pues hemos venido dos, claro. Porque es verdad que yo tengo mucho pasado, pero me queda muy poquito futuro. Mercedes tiene algo menos de pasado, pero le queda todo el futuro. Y coincidimos en el presente. Así que podemos hablar los dos del presente, yo puedo contar cosas del pasado. Y como digo, Mercedes representa el futuro y luego si queréis hacer preguntas, pues nos podéis preguntar a uno a otro en función de cómo sean vuestras curiosidades. Bueno, ya sin más rollo, os voy a presentar a la Sierra de Atapuerca, para quienes no la conozcáis. Como decimos en Madrid, esto ni es una sierra ni es nada. Esto es una colina, es decir, es un monte realmente muy bajito, ¿no? con cumbre plana. Es una montaña muy antigua, de rocas calizas, como tenéis aquí una parte de la isla, y entonces ya sabéis que cuando el agua circula por las fisuras de las rocas calizas, las va disolviendo y genera sistemas de cavidades. Técnicamente se llama karst, por si se me escapa el nombre. Tenemos las cavidades que son horizontales, las galerías, y las cavidades que son verticales, las simas. Las cuevas crecen como crecen las burbujas en un bollo, cuando le echas levadura, es decir, crecen dentro de la montaña. Y luego llega un momento en que, porque las laderas se erosionan o porque se derrumban los techos, se abren al exterior. Eso fue lo que ocurrió en Atapuerca.
Empiezan a entrar sedimentos, se forman los yacimientos y en el caso del sitio de Matapuerca las cuevas se rellenan completamente, se colmatan, crece la vegetación y puedes estar andando por un lugar que esté lleno de cuevas con sedimentos y no saberlo, porque no hay manera de saberlo. Pero ocurrió un fenómeno, la ciencia tuvo un golpe de suerte, porque a finales del siglo XIX, pues un emprendedor inglés decidió construir un ferrocarril minero que, partiendo de un pueblecito de la Sierra La Demanda, pues pretendía llevar mineral de hierro y carbón a la ciudad de Burgos. La historia de este tren minero es muy larga y es muy divertida, pero da para toda una tarde de hablar de este trenecito. Pero el caso es que al acercarse a la Sierra Atapuerca, pues en trazado del ferrocarril hace una curva y se mete en las faldas de la Sierra Atapuerca y las cortó. Este es el paraje que se conoce como la trinchera del ferrocarril, y este accidente que veis aquí pues no es el cañón de un río, es una trinchera artificial, pues para, como digo, para poder poner allí el tendido ferroviario de este tren de vía estrecha que se suponía que iba a hacer este cometido que os he comentado. Esta es la parte que es visitable de Atapuerca. Lo digo porque si no habéis ido, hay que ir a Atapuerca una vez en la vida, que merece muchísimo la pena. Bueno, y hablaré de algunos de estos yacimientos. Así estaban los yacimientos cuando yo los vi por primera vez, a comienzos de la década de los 80. Es decir, está la trinchera del ferrocarril, ya no están las vías ni las traviesas, ya se habían retirado, y al cortar la sierra, pues vemos la roca caliza, que es esto que veis aquí blanco, y hay cuevas que, claro, no se ven porque están completamente colmatadas, rellenas de sedimentos, y esos son los yacimientos. Aquí se ven dos de los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, la galería, está aquí, del que no voy a hablar nada hoy, y la Gran Dolina, que está ahí, sobre el que luego volveré a hablar un poquito más tarde, porque hemos estructurado esta charla en términos históricos. Puede que eso complique un poco la comprensión, o sea, no lo vamos a explicar geológicamente ni cronológicamente, sino cómo fueron pasando las cosas. O sea, os voy a contar un cuento, ¿no? Érase una vez Atapuerca. Pero bueno, esta es la trinchera del ferrocarril. En este mapa, esta es la trinchera del ferrocarril. Aquí está el yacimiento de la Dolina que os he dicho antes, la galería. Y sobre este plano de superficie se ha proyectado el plano de una gran cueva. Es la cueva mayor, esta que veis aquí, que tiene varias galerías, todas ellas, menos una, luego nos lo contará Mercedes, con yacimientos. Y si uno se acerca a la entrada, bueno, esa es la zona que os he enseñado antes, y en la cueva mayor, habiendo yacimientos en todas las galerías, hay uno que es el más renombrado, el más famoso en el mundo, es uno de los yacimientos más importantes del mundo para el conocimiento de la evolución humana, que es la Sima de los Huesos, que está a casi 1 kilómetro de la actual entrada de la cueva. O sea, hay que hacer un poquito de espeleo, no mucho, pero es lo justo para que nos hagamos esas fotos que nos gustan tanto a los paleontólogos, así que somos muy fantasmas, ¿no? Y nos gusta salir como si la cosa fuera muy difícil, no lo es realmente, pero bueno, al final se llega a una sima, es decir, un pozo vertical, que es este que veis aquí, que llega hasta el final del yacimiento. Y aquí veis a mi amigo y maestro Juan Luis Arzuaga, en una foto que últimamente le habéis visto, viéndole en esta foto, veis que si os digo que llevamos muchos años excavando en la cima de los huesos, pues no os engaño. De hecho, empezamos a excavar, lo contaré, sistemáticamente en el año 84 y seguimos excavando en la cima de los huesos. Bueno, este es el yacimiento. Como veis, es un lugar muy pequeñito. Ya 4 o 5 personas somos una multitud y es un lugar, bueno, tengo un poquito de cariño, ¿no? a este sitio. Hemos instalado, como veis, una infraestructura especial para que el equipo no esté sobre el sedimento, porque el sedimento está lleno de fósiles. Y claro, solo una persona baja, son con cojines, en fin, para poder acceder al sedimento. Fijaros la altura que hay del sedimento al techo. Esto es una fotografía de mediados de los años 90. Lo digo por la siguiente foto que os voy a enseñar. Esta. Este es el momento en que tuvo lugar el primer hallazgo en la cima de los huesos y que fue el que puso en marcha todo el proyecto Atapuerca. Fue el que alertó a la ciencia española de que en Atapuerca había un conjunto de yacimientos que realmente eran importantes y merecían la pena. Bueno, como dice aquí, esto es una foto del 76, un miembro del grupo de espeleología del BAIS, unas personas maravillosas, nuestros ángeles de la guardia dentro de la cueva, porque si no nos habríamos matado 14 veces. Yo tengo dificultades para atarme los cordones de los zapatos, imaginaros, para hacer espeleología. Y a ellos debemos y a ellas toda la planimetría científica que os vamos a mostrar a lo largo. Es el mapa que os he enseñado anteriormente. Bueno, pues ocurrió, érase una vez, como decía antes,
que la Sima de los Huesos es un lugar que se conoce en Burgos desde hace décadas y décadas y décadas. Tenemos pintadas en la entrada de la Sima de los Huesos hasta de la Edad Media. Y abajo tenemos pintadas de los años 50, los quintos del 53, en la Sima de los Huesos. Y las buenas chicos de Burgos que gustaban de la espeleología, pues solían acercarse los fines de semana en bici, hasta 12 kilómetros de Burgos y es ya en la carretera. Hacían un poco de espeleo, porque como digo, el camino es de una dificultad baja-media, con lo cual, bueno, pues haces un ratito de espeleología, bajas a la Sima, y resulta que sabían que en el fondo de la Sima estaba lleno, lleno, lleno de huesos de oso. Hoy sabemos que hay más de 200 esqueletos de oso rotos y mezclados en la Sima de los Huesos. De un oso que hoy en día ya no existe, se extinguió hace 150.000 años y por eso no tiene nombre en ninguna lengua vernácula, nadie lo ha visto vivo. El nombre científico es Ursus deningeri. Y bueno, estos chicos bajaban abajo, picaban para conseguir un trofeo que eran los colmillos. Los colmillos de los osos son muy vistosos. Y claro, yo me les imagino llegando al instituto el lunes, ¿no? y contando la película. He bajado a la Sima de los Huesos, fíjate lo que me he traído. Y a lo mejor les iba bien y ligaban, ¿no?, con esto. pero esto, como digo, durante décadas y décadas. Claro, esto es una cosa que no se debe de hacer, porque cuando picas y picas y picas un yacimiento lo destruyes. Mezclas todas las cosas, las rompes, ¿no? Es algo que no está bien. Pero algunos de esos chicos y chicas, cuando ya se fueron haciendo mayores, se dieron cuenta de que esto no está bien, se hicieron ya espeleólogos científicos, empezaron a hacer todas las planimetrías y a atraer la atención de los científicos sobre el contenido de esas cuevas de Burgos que ellos conocían. Y atrajeron la atención de un joven investigador, se llama Trinidad Torres, que estaba haciendo su tesis doctoral sobre los osos fósiles de la península ibérica. Y me vienen a decir, Trino, que es como todo el mundo le llama. En la Sima de los Huesos hay muchos osos, ¿por qué no los estudias para ver qué especie de oso es? Y así que quedaron en hacer una pequeña incursión, bajar, coger un poco de sedimento con huesos para que el Trino lo pudiera analizar. Y esta foto corresponde exactamente a ese momento. Como os decía antes, fijaros que ahora el espeleólogo está aquí agachado, el techo está ahí mismo. Si os acordáis de la foto anterior, ya son muchos años de trabajo en la Sima de los Huesos y por eso el sedimento estaba mucho más bajo. Bueno, el caso es que entre los fósiles de oso apareció esto, una mandíbula humana. Y Trino se dio cuenta que esto podía ser un hallazgo muy importante, porque como estaba asociada a ese oso que se había extinguido hace 150.000 años, pues podía ser un fósil humano muy antiguo. Pero como todo estaba mezclado, como no se había encontrado en posición original, pues no era seguro que así fuera. En cualquier caso, la diosa Fortuna quiso que el director de la tesis de Trino Torres fuera la única persona que en ese momento sabían de verdad de paleantropología en España, que se llamaba Emiliano Aguirre. Así que Trino llevó la mandíbula a su director, se la enseñó, y en palabras de Emiliano, cuando vio la mandíbula casi se cae de la silla, porque se dio cuenta él de que independientemente de la asociación con el oso o no, la morfología de la mandíbula era muy primitiva, y que era una morfología más primitiva que la de los neandertales, y correspondía a un momento del tiempo de la historia de la evolución humana de la que apenas se sabía nada. Se sabía mucho de los australopithecus, se sabía mucho de los neandertales, pero del medio apenas se sabía nada. Así que Emiliano fue consciente de que aquello era un hallazgo muy importante y tuvo la genialidad de darse cuenta de que no se trataba solo de excavar la Sima de los Huesos, sino que en la trinchera del ferrocarril había otros yacimientos que podían ser muy importantes y que había que acometer la excavación de todos los yacimientos a la vez. Y ese es el nacimiento de lo que hoy conocemos como Proyecto Atapuerca, esa visión, ¿no?, que tuvo Emiliano. Emiliano era consciente de que excavar en la Sima de los Huesos era muy difícil, porque no había ningún yacimiento en el mundo similar, no había experiencia de cómo se puede acometer una excavación en un lugar que está a 1 kilómetro de la entrada, que tiene una gatera para acceder, que hay que bajar por una escala, que hay muy poco oxígeno abajo, y que encima todo el yacimiento, yo me acuerdo cuando entré, era terrible el espectáculo, porque era todo un revoltijo de barro, huesos, bloques del techo que se habían caído, basura de la gente que había estado allí. Y entonces invitó a los grandes popes de la prehistoria europea que vieran el yacimiento a ver cómo se podía excavar aquello, y muchos le dijeron que era imposible, que aquel era un yacimiento imposible de excavar. Pero en el año 84 Emiliano decidió que quería que se excavase aquello, así que Emiliano, que le tenéis ahí, pues encomendó la tarea a 2 de sus estudiantes, uno un poquito más mayor, que es Arzuaga, aquí le tenéis, este es Arzuaga de joven. Y este, pues, es servidor con pelo, que es una foto casi completamente arqueológica. Y bueno, pues empezamos la excavación y entonces lo que hicimos pues fue empezar a desalojar toda esa masa de sedimentos, de bloques de caídos,
de la cima de los huesos. Y eso nos llevó pues varias campañas de excavación, varios años, ¿no? Y todo lo que hacíamos, claro, como no estaba en contexto estratigráfico, pues no merecía la pena hacer mapas de excavación ni nada, simplemente lo cogíamos, lo llevábamos al río y como si fuéramos buscadores de oro, lo tamizábamos en un supercolador, que es esta mesa de lavado, y ahí buscábamos posibles fósiles humanos que enriquecieran el primer hallazgo. Y los íbamos encontrando en este cascajillo que veis, de piedras y huesecitos, trocitos que casi todos eran de oso. En esta foto hay un fósil humano, que es este, que veis aquí. Es muy chiquitín porque es una falange de uno de los dedos del pie. Es pequeño, pero es fácil de reconocer porque tiene la anatomía de una falange humana. Pero también íbamos reconociendo, iban apareciendo dientes, iban apareciendo más falanges, iban apareciendo pequeños fragmentos que nosotros decíamos que eran de cráneo. Digo que nosotros decíamos porque yo recuerdo cuando íbamos a los congresos internacionales la cara con la que nos miraban nuestros colegas, ¿no? Cuando les decíamos que aquellos trocitos eran de cráneo. También les decíamos que pensábamos que estábamos excavando un yacimiento que iba a ser muy importante. Y también recuerdo que nos miraban con mucho cariño, ¿no? Como diciendo, pobres chicos, ¿no? Recuerdo uno que una vez nos dijo, jo, estos fósiles está bien porque son muy antiguos, pero es que no valen para nada. Es que no dan ninguna información. ¿Realmente merece la pena el esfuerzo? Pues hombre, teniendo en cuenta que en aquellos años yo no recuerdo que me llamaran ni de la NASA ni del Real Madrid, pues no tenía otra cosa mejor que hacer, ¿no? que estar en el yacimiento. Pero nuestra idea de que podíamos estar en presencia de un yacimiento extraordinario no era una locura de la juventud, que podría ser, tenía una base científica. Y es que a lo largo de los años habíamos encontrado un montón de piezas de dientes. Y con esos dientes, José María Bermúdez de Castro, que era, y todavía soy, quizá el mayor experto en el mundo en estudio de dentición de humanos fósiles, trabajando como un forense rápidamente se dio cuenta de que había al menos 12 dentaduras representadas. Que hubiera 12 individuos en un yacimiento de una cronología, todavía no sabíamos la fecha del yacimiento, anterior a los neandertales, era un caso insólito, único. Pero es que además en esos años habíamos recogido más de 60 falanges de las manos y de los pies. Y resulta que las falanges son los huesos más frágiles del esqueleto humano, se pierden enseguida. Incluso cuando uno excava una tumba visigoda, pues es muy fácil que ya no recuperes ninguna falange. Claro, ya hemos encontrado 60. En todos los yacimientos de Europa, África, ya sea juntos, de esa cronología solo se conocía un hueso de mano, solo uno. Y claro, decíamos nosotros, hombre, no va a ser un yacimiento de manos y de pies. No va a ser un yacimiento justo de los huesos más lábiles, ¿no?, del esqueleto humano. Eso indica que allí, en algún momento, se acumularon los cuerpos, los esqueletos de al menos 12 personas. La duda era, ¿quedaba algo? Después de décadas y décadas de picar y picar y picar, quedaba algo, pero claro, no se podría solucionar hasta que evacuáramos completamente todo el sedimento. Bueno, ya en el año 90, que fue un año muy importante en la historia de Atapuerca, presentamos este fósil a la comunidad científica. Yo no sé si lo veis bien desde ahí, es un fragmento del hueso malar y del hueso maxilar, es el pómulo izquierdo. Es muy interesante porque apenas hay restos de esqueleto facial en el registro fósil, es muy frágil y se pierde. Casi todo lo que hay son lo que se llaman calotas, ¿no?, neurocráneos. Yo no sé si os dais cuenta la cantidad de pequeños fragmentitos, ¿los veis? Muy chiquititos, algunos del tamaño del blanco de una uña. Estos fragmentitos habían sido reconocidos por separado, en años distintos, en la mesa de lavado por mi compañera Ana Gracia, que hoy es profesora en la Universidad de Alcalá, y fue capaz de reunirlos y pegarlos todos juntos. Claro, cuando presentamos esto, todo el mundo se quedó muy impresionado y nos reconocieron que realmente algo sabíamos de anatomía, que realmente el yacimiento, aunque los trozos fueran muy pequeños, pues tenía mucho potencial. Este fue, y esto es una cosa que creo que no he contado casi nunca, el primer fósil al que le pusimos nombre en Atapuerca, a este fragmento de pómulo. Le llamamos Lázaro, porque estaba muerto y lo habíamos resucitado. Bueno, como digo, el año 90 fue muy importante. Este es el equipo, parecemos la Quinta del Biberón. Si os dais cuenta, éramos la Quinta del Biberón, éramos el ejército de Pancho Villa en aquella época. Porque fue el año en que se jubiló pues, el maestro, ¿no?, que había tenido la visión y había arrancado con todo el equipo, Emiliano Aguirre. Y como muy bien ha dicho Javier, pues le sucedieron sus tres discípulos que en aquel momento eran profesores de universidad y los que nos lideraban a los jóvenes, ¿no? Ahí está Eudald Carbonell, este es Juan Luis Arzuaga, y aquí tenéis a José María Bermúdez de Castro. Ahora que no nos oye nadie, os diré que fue un momento de mucha crisis, porque Atapuerca ya empezaba a ser importante y conocida en el panorama.
y todas las apuestas decían que nos íbamos a matar, los unos con los otros, lo típico que pasa en nuestro país, ¿no? Para quedarnos con el yacimiento unos u otros, pero por alguna extraña razón tuvimos la suficiente inteligencia de no hacerlo y de seguir juntos y de seguir trabajando juntos durante muchos años, y eso que como en todas las familias pues han sido años de triunfos compartidos, de disputas, pero siempre hemos tenido la idea de que teníamos que seguir juntos, ¿no? Así que el equipo de Emiliano se había convertido en realidad en 3 equipos que estaban liderados por 3 personas, por eso pasó a tres codirectores. En esta foto además voy a señalar a otros compañeros y a mí mismo, perdonarme, porque volverán a aparecer luego. Este es José Miguel Carretero, ella es Marina Mosquera, él es André Goye y por aquí me tenéis a mí. Todavía me quedaba algo de pelo, ya no mucho, pero todavía quedaba algo. Bueno, en el año 92 fue la primera campaña de excavación en la que ya habíamos llegado al nivel intacto. O sea, en el año 91 conseguimos acabar con todo el sedimento revuelto. Y el año 92 fue un año muy especial, claro, bajamos allí, yo me acuerdo que yo pensaba en las palabras de Isaac Dinesen. ¿Habéis visto la película de Memorias de África? ¿No? Que dice, cuando los dioses te quieren castigar, hacen que tus sueños se hagan realidad. Habíamos cumplido el sueño, habíamos vaciado todo el revuelto, pero ¿qué nos íbamos a encontrar abajo? Quedaba algo del yacimiento original. Bueno, para nosotros con que quedara otra mandíbula que estuviera en posición ya merecía la pena, porque entonces podríamos saber la datación, podríamos saber muchas cosas. El caso es que empezamos a excavar, imaginaros todo esto es arcilla roja, con muchas piedrecitas y trocitos de hueso de oso, y cuando empezamos a excavar vimos esto, que claro, de ahí es imposible que sepáis lo que es, pero es un fragmento de torus frontal, es un reborde óseo que tenían las personas de esta antigüedad justo sobre las órbitas, y nos pusimos como motos. Porque de todos los trocitos que hayamos ido encontrando a lo largo de los años no teníamos esa parte. Y esa parte tiene rasgos que permiten más o menos poder comparar con otras poblaciones. Y nosotros esperábamos que a lo mejor encontrábamos un trozo así. Y un trozo así nos habría parecido valiosísimo. Así que empezamos a excavar. El caso es que excavábamos y el trozo se iba haciendo cada vez más grande. Y cada vez más grande. Y nos dimos cuenta que habíamos encontrado un cráneo. En aquella época y todavía hoy solo hay un cráneo equivalente a este en el registro fósil europeo para esta antigüedad. Hoy sabemos que la cima de los huesos tiene al menos 450.000 años de antigüedad. Y seguimos excavando y resulta que no podíamos coger el cráneo 4 porque había un trozo de hueso de la cadera que lo impedía, y al lado salía una mandíbula y luego salía un trozo de fémur y no nos lo podíamos creer y seguimos excavando. Y esta es una vista del año 92 que tiene la superficie real, es la de un ordenador como ese. Esa es la superficie real que estáis viendo. Hay más de 100 fósiles humanos en esa foto. Hay más fósiles humanos que en todos los yacimientos de Europa juntos. Habíamos tenido una suerte inmensa. La mayor parte del yacimiento estaba intacto, porque estaba tapado por una capa de osos, que es lo que habían picado y picado y picado y picado. Y solo en un punto, como si la diosa Fortuna hubiera querido que así fuera, habían llegado al nivel con fósiles humanos, lo justo para sacar la mandíbula. Porque si no, nunca se hubiera descubierto. Así que nos encontramos con que efectivamente teníamos esos 12 esqueletos, que hoy sabemos que son 29, la mayor acumulación de fósiles humanos del planeta, ¿no? que jamás se ha visto. En esa diapositiva hay 2 cráneos, el primero que descubrimos, que es este, está en posición invertida, no tiene cara, y lo llamamos Agamenón. Como sabéis, Agamenón era el jefe de Brad Pitt. Lo llamamos Agamenón porque justo unos meses antes de este hallazgo habían expuesto en la Biblioteca Nacional una exposición sobre Troya y los micénicos. Y Juan Luis Arzuaga y yo pues nos habíamos ido a verla porque somos unos piraos de estas cosas. Y lo que más nos interesaba ver era la máscara de Agamenón. Claro, Schliemann es un personaje extraordinario en la historia de la arqueología, movido por una pasión fantástica. Merece la pena, si no le conocéis, buscarlo en internet porque es una vida extraordinaria. Y no solo descubrió Troya, es que además descubrió Micenas. Y descubrió una tumba, 2 círculos, pero en uno de los círculos de tumbas excavó una de las tumbas y se encontró la tumba de un hombre que parecía un guerrero con un gran ajuar tapado por una máscara de oro. Y temblando de emoción pensó que había descubierto a Agamenón. De hecho, mandó un telegrama al rey de Grecia
Le dijo, estoy en presencia de vuestro antepasado. Y se emocionó tanto Schliemann que se agachó y besó la máscara de oro, que tenía un par de milímetros, y la abolló, ¿no? Algo que siempre ha sido muy criticado, ¿no? Porque ¿cómo se hacen esas cosas? Pero yo me acuerdo que Juan Luis y yo decíamos, pero ¿cómo no la vas a besar? Si es la ilusión, el trabajo, tu sueño de toda la vida, ¿no? Entonces admirábamos a Schliemann por haber besado la máscara de oro. Así que cuando encontramos esto pensamos que estábamos sintiendo la misma emoción que había sentido Schliemann, y por eso le pusimos Agamenón. El caso es que a los pocos días apareció otro cráneo. Aquí lo tenéis, que estaba roto y desarticulado, pero todos los fragmentos más o menos juntos. Este es Agamenón, hoy se llama cráneo 4, y este es el otro cráneo, cráneo 5. Y claro, pensamos, pues al primero le hemos puesto el rey de los aqueos, ¿no? El devorador de ciudades, el pastor de hombres, que decía Homero, ¿qué nos queda para el segundo? Y nos dimos cuenta que nos quedaba un nombre mucho más importante del rey, el rey del Tour de Francia. Y le pusimos Miguelón, porque Miguel Indurain estaba ganando su segundo Tour de Francia y nos tenía churrados, nos tenía locos. Estos dos cráneos los podéis ver expuestos, junto con algún otro fósil que os enseñaré, en el Museo de la Evolución Humana, pero es que los podéis ver a esta distancia y con una iluminación maravillosa, es una experiencia. Y además, deliberadamente en esa sala, cuando hicimos el proyecto, hemos eliminado la mayor parte de los carteles. Solo tiene una pequeña etiqueta, para que si vais a verlos, pues tengáis una sensación parecida a la que tuvimos nosotros, ¿no? cuando los vimos. Tuvimos la enorme fortuna que cuando después de más de 15 días de excavación, más de 8 horas metidos allí cada día, pudimos sacar el cráneo 4, lo llevamos corriendo para enseñárselo al resto de nuestros compañeros que estaban en la trinchera del ferrocarril. Y hago aquí un pequeño paréntesis. ¿Qué había pasado después del 90? Esto es el 92. Pues los tres equipos, ¿no? que estaban liderados por las tres personas que os he comentado, nos habíamos dedicado cada uno a un yacimiento. El equipo de Juan Luis estábamos en la cueva y los equipos de Eudal y de José Mari trabajaban en la trinchera del ferrocarril. Así que cogimos el cráneo para enseñárselo a nuestras compañeras y a nuestros compañeros de la trinchera del ferrocarril. Y quiso la diosa Fortuna, y es la tercera vez que la cito, que ese día estuviera Emiliano, que ya estaba jubilado, de visita en la excavación. Y pudimos enseñarle el cráneo, que de alguna manera una recompensa, ¿no? a su visión. Y yo creo que la cara de Emiliano pues lo dice todo, ¿no? mirando el cráneo. Esta es Aurora Martín, la que luego tendría la suerte de ser la primera que encontró un fósil de Homo antecesor, que luego os voy a contar, y ella es Ana Gracia, la persona que había reconstruido a Lázaro. Y aquí está Juan Luis. Entonces hay pocas fotos más históricas, ¿no? que tengamos en el archivo, donde estén estas personas que tanta historia de Atapuerca representan, ¿no? del proyecto. Bueno, aquel año, el año 92, pues os podéis imaginar, los descubrimientos de la cima de los huesos abrieron los telediarios, los titulares de todos los periódicos, y yo lo recuerdo como en una bruma, ¿no? porque aquello era un subidón, éramos muy jovencitos, madre mía. Y el último día que comimos, ese año en la campaña, pues coincidimos los tres equipos, porque no era fácil coincidir por distintos horarios de los distintos yacimientos. Y coincidimos a comer en el restaurante Los Claveles, que si vais os recomiendo que coméis allí. Y no llevo comisión, pero me lo vais a agradecer. Y cuando acababa la comida, la primera vez casi que comíamos todos juntos, nuestros compañeros de la trinchera del ferrocarril le pidieron a Arzuaga que hiciera un brindis. Y entonces Juan Luis hizo este brindis. No se me vuelve a olvidar nunca. Dijo, érase una vez en Grecia, en un día de agosto con sol abrasador. Había un hombre golpeando con un martillo un bloque de mármol. Y acertó a pasar por allí otro hombre. Y al verle comentó, pobrecillo, qué trabajo tan duro. Y el que estaba golpeando con un mazo se levantó como un resorte y dijo, no soy un pobrecillo, soy un ateniense. Y esto no es un trabajo muy duro, estoy haciendo el Partenón. Y Juan Luis dijo, brindo por nuestros compañeros de la trinchera del ferrocarril que están construyendo un Partenón. Y sus palabras fueron proféticas. Volvemos a la trinchera del ferrocarril. Esta imagen ya la hemos visto. Y nos vamos a ir a la parte alta del gran yacimiento de la Gran Dolina. Es un yacimiento extraordinario. Tiene más de 15 metros de potencia. En su base ronda el 1.000.000 de años y arriba los 100.000. Y la sedimentación ha sido casi continua. Así que tenemos 900.000 años de historia ahí. Y eso es algo en Eurasia, algo único en Eurasia. Un yacimiento que tenga toda esa historia continua. Permite saber muchas cosas sobre los ecosistemas, en fin, muchísimas cosas. Bueno, pues en ese año 92
Eudald concibió la idea de que en el nivel superior de la Grandolina, que es que veis aquí, que es un yacimiento muy grande, con casi 100 metros cuadrados, una excavación enorme, y avanzaba muy despacio. Eso es inevitable, porque en arqueología todos los cuadros tienen que ir a la vez. Y claro, si el yacimiento es muy grande, siempre hay un cuadro que es lentísimo. Así que cuanto más grande sea la excavación, más despacio vas a ir. Pero queríamos saber qué es lo que nos íbamos a encontrar en años venideros, ¿no? La excavación. Así que Eudald decidió que se hiciera un sondeo aquí. Un sondeo es coger una zona reducida del yacimiento, como veis, pues parece el hueco de un ascensor, y avanzar más deprisa, soltar amarras del resto de la excavación y bajar más deprisa. Para ir, es como mandar una sonda al futuro y al pasado. Al pasado porque vas a estratos cada vez más antiguos, pero al futuro porque vas viendo lo que vas a encontrar y te permite planificar la excavación. Y 2 años después, en el 8 de julio de 1994, fijaros que bien me acuerdo de la fecha, nuestros compañeros y compañeras de la trinchera del ferrocarril dieron fe de que efectivamente estaban haciendo el Partenón, porque alcanzaron el nivel TD6. Aquí les tenéis. En ese nivel TD6, por la fauna que había, correspondía a un momento de la historia de Europa donde nunca jamás se había encontrado un fósil humano, ni una piedra tallada. Era un nivel más antiguo de 500.000 de años. Se pensaba entonces, porque todos los datos así lo apuntaban, que el poblamiento humano de Europa había sido hace 500.000 años. Lo cual era sorprendente porque el de Asia había sido hacía 1,5 millones. Había un desfase de 1 millón. Y entonces, como digo, llegaron a este nivel TD6 que tenía más de 500.000 de años y para asombro de todos encontraron esto. Esto es un canino humano. De pronto, todo lo que se pensaba que se sabía se tambaleaba y se resquebrajaba. Yo me he dedicado a la ciencia por esto. Porque es la única actividad humana en que se pueden cambiar las cosas. Se puede... Yo siempre digo que uno viene a la ciencia con la idea de que te demuestren que estás equivocado. A la ciencia venimos a intentar aprender entre todas y todos, acercarnos al conocimiento, no a tener razón, ¿no? Y eso no pasa en el fútbol, ni en la política, ni en todos tenemos razón, siempre. Pero la ciencia es el único caso en que un único dato, solo uno, bien establecido, puede hacer que cambien todos los paradigmas. Que fue el caso. Un único fósil, bien establecido, con más de 500.000 de años, hacía que tuviéramos que repensar toda la prehistoria europea. El caso es que no era un único fósil, porque siguieron excavando y en los días sucesivos aparecieron más fósiles, más fósiles, más fósiles, y en apenas 6 metros cuadrados, ya lo habéis visto, lo que es el hueco de un ascensor, pues han recuperado más de 100 fósiles humanos, que es una barbaridad. Es un tesoro, en términos de... Porque lo normal en los yacimientos es que nunca encuentres un fósil humano y si lo encuentras que sea uno o dos. Pero en Atapuerca todo es... Parecen de Bilbao en vez de Burgos. Atapuerca. Y además hay de todas las partes del esqueleto, lo cual nos indica que están todos los huesos, están los esqueletos completos, y pertenecen al menos a 11 personas, de las cuales 7 son niñas o niños menores de 6 años. Cuando estudiamos estos huesos, pues descubrimos dos cosas. Uno, que no se parecían a ninguna de las especies conocidas humanas. Ese fue un momento de temblar las rodillas, porque se pensaba que se conocían todas ya. La última especie humana que se había descubierto era Homo habilis en 1964, o sea, hacía 30 años. Pero es que estábamos convencidos y entonces publicamos que era una especie nueva, Homo antecesor. Que quiere decir algo así como los antepasados, pero también los exploradores. Porque en las legiones romanas los antecesor eran se repartiría su significado en términos castrenses a día de hoy entre batidor y explorador. Eran los que iban por delante, iban preparando el terreno para los que venían. Bueno, parece un nombre bonito. Las exploradoras, los exploradores, ¿no? De nombre. Descubrimos que estaban allí porque habían sido canibalizados por otros seres humanos. No sabemos los comedores si pertenecían a la misma especie, no sabemos qué pasó. Pero no se nos ocurre ninguna explicación dulce. Pasó algo así, esta imagen es bastante gore. Sobre todo si os recuerdo que la mayor parte de los individuos comidos eran niños o niñas menores de 6 años. Y si me permitís el humor negro, diría que esto del lechazo es una tradición muy vieja en Burgos, de comerse a los individuos jovencitos. Bueno, eso ocurría en el año 94, las publicaciones las hicimos en el 97 y con todo esto pues Atapuerca cogió ya tal impulso que tuvimos la suerte de que nos dieran el premio Príncipe de Asturias al equipo en el año 1997. Y aquí tenéis a los 3 guayabitos, los 3 directores, Juan Luis, Eudald y José Mari, pues posando delante del Teatro Campo Amor, pues el día que lo
que lo recibimos. Eso fue un punto de inflexión claro en la historia del equipo, como os podéis imaginar. Y siguieron los descubrimientos. Atapuerca es un poco inagotable. En el año 1998, al año siguiente, el premio Príncipe de Asturias, encontramos en la cima de los huesos lo último que pensábamos que encontraríamos. Habíamos seguido excavando, ¿se acuerdan de los cráneos del 92? Ya habíamos seguido encontrando fósiles humanos y fósiles humanos y fósiles humanos. Es como excavar una fosa común. Los fósiles ya los habéis puesto los huesos unos encima de otros y tal. Pero lo que encontramos fue esto, algo asombroso, algo que no esperábamos. Aquí lo tenéis in situ, rodeado de fósiles de oso, que es lo que hay en el yacimiento, y de fósiles humanos, como ese molar, y es esto. Es un bifaz, un hacha de piedra, lo que se conoce como modo de oso achelense, que es el tipo de industria que hacían estas personas. Y es una piedra extraordinaria. Es una piedra extraordinaria porque no le hace mucha justicia a la luz y tampoco en el museo, pero es roja. Tiene la corteza de color ocre, amarilla, y el núcleo, el interior es rojo y gualda. Qué bonito. Es más, cuando a Excalibur se le moja, adquiere el color del vino tinto. Si queréis lo digo de otra manera, parece un corazón, parece una víscera. Es un tipo de roca que no se encuentra en los otros yacimientos de Atapuerca. En Atapuerca hay otros dos grandes yacimientos de esta época, con industria chelense. No hay piedras rojas. Esta es la única. Y está en un lugar donde hay 29 muertos. Luego vuelvo sobre esto, sobre el posible significado de esta piedra a la que inevitablemente le pusimos de nombre, y esto sí que fue una osadía, porque a las piedras nunca nadie les había puesto nombre, a las piedras talladas, le pusimos de nombre Excalibur. Para disgusto de las personas de Burgos, porque nos dijeron que porque no le habíamos puesto Tizona. Y Tizona fue lo primero que se nos ocurrió, pero como luego veréis, nosotros pensamos, aunque no lo podemos demostrar, pensamos que es un objeto simbólico. Tizona era una espada, Excalibur era un objeto mágico, entonces que por eso le pusimos Excalibur. Pasado algo de tiempo, y en el año 2001 recuperamos este cráneo. Encontrar cráneos más o menos enteros es algo asombroso, incluso en la cima de los huesos, porque habíamos encontrado 2 cráneos en el 92 y hasta el 2001 no volvimos a encontrar otro así. Cuidado, que lo que vamos encontrando son trocitos, y con esos trocitos llevamos reconstruidos 18 cráneos. Y recuerdo que en Europa solo hay uno, de esta cronología equivalente. Hay alguno más, pero no tan completo. O sea, que eso da una idea de la dimensión del yacimiento. Bueno, este cráneo es muy especial. Lo tenéis visto de frente, el perfil izquierdo, desde arriba y desde abajo. Correspondió a una niña preadolescente, entre los 10 y los 12 años. Esta niña, este cráneo es muy especial, nos sorprendió mucho su anatomía. Tenemos otros 5 individuos en la cima de los huesos de esta edad de muerte, que son muy diferentes a ella. Esta niña era muy rara. Y mi compañera Ana Gracia, que la habéis visto antes, descubrió qué es lo que había pasado aquí. Y es que esta niña sufrió una patología muy rara. En nuestra especie pasa una vez de cada 100.000. Se llama craniosinostosis temprana. Y es que los niños nacen con los huesos del cráneo, en vez de articulados, fusionados. A esta niña se le había fusionado el parietal izquierdo al occipital. Claro, ¿eso qué problema era para la niña? Que cuando creció el cerebro, el cráneo no pudo crecer armónicamente y el cráneo se deformó. Eso es lo que le veíamos de raro a este cráneo. Y aunque no tenemos la cara, como tenemos la base del cráneo, que es donde articula la mandíbula, sabemos que la cara también estaba deformada. O sea que esta niña era patentemente deforme. Lo subrayo porque quiero decir que no era evidente para todos los demás miembros del grupo que no era como los demás niños. Pero además, cuando se hace tomografía computerizada y en fin con técnicas modernas, observamos cómo en la superficie del encéfalo hay zonas donde se observan lesiones. Es decir, el encéfalo, como tuvo que empujar y empujar de manera anómala al cráneo para crecer, se lesionó. Y los neurólogos con los que hemos trabajado nos dicen que es muy, muy probable que esta niña sufriera un serio retraso psicomotor. Pero vivía hasta los 10 o 12 años. Todos los animales, todos, cuando tienen un cachorro que piensan que no les ha salido bien, lo desechan todos. Porque nadie invierte tiempo y energía en criar un cachorro que no se va a reproducir, porque si haces eso, tus genes no pasan a la siguiente generación. Se llama selección natural. Solo hay una especie en la biosfera actual, solo hay una, que se ha rebelado contra esa ley. Es la nuestra.
Nuestra especie es la única, además de hacer barbaridades horribles, porque yo veo los telediarios por la noche. Además de eso, somos la única especie que es capaz de decir eso de que nadie se quede atrás. Somos la única especie capaz de aceptar a los demás aunque sean diferentes. Y ahora sabemos que hubo otra en el pasado, estos humanos de la cima de los huesos. A mí cuando me preguntan cuál es el fósil más importante que habéis encontrado, me parece que es este. Y me pongo muy cursi, no lo puedo evitar, soy un cursi. Pero los cursis también tenemos derecho en esta vida. Y digo que a mí me parece que esto es el amor fosilizado, porque esta niña sobrevivió, porque no fue rechazada y porque tuvo que recibir más cuidados y más cariño que el resto de los demás niños. Y por eso, por una vez en la vida, nos pusimos serios a la hora de poner un nombre y la llamamos Benjamina. Benjamina en hebreo quiere decir la más querida, la que se sienta a la derecha, la favorita. Y yo creo que es quizá la historia más hermosa de Atapuerca, ¿no? La que nos da un mensaje de luz, por lo menos, ¿no? Entre tantas cosas. Aquí tenéis una foto que hicimos hace, madre mía, 20 o 25 años, ya no sé, se ha pasado el tiempo. Mira, Juan Luis está hecho un chaval. Y hicimos esta foto con la sana intención de hacer rabiar a nuestros colegas en los congresos internacionales. ¿Os acordáis cuando íbamos con trocitos así? Y entonces hicimos esta foto. Porque claro, nadie podía hacer una foto así ni para esta cronología prácticamente ni para ninguna, ¿no? Con desde los dedos de los pies hasta los cráneos, todos los huesos representados en muchos individuos. Hoy en día no podríamos hacer esta foto porque no hay mesas suficientes. Hemos recuperado más de 7.000 fósiles humanos, que son más de la mitad del registro fósil mundial para nuestro género, para el género Homo. Lo voy a decir de otra manera. Hemos recuperado más fósiles humanos que en el resto de yacimientos del mundo juntos. Y eso da una idea de la importancia de la cima de los huesos. No os olvidéis que también está anteceso en la grandolina. Y claro, cuando uno tiene toda esa cantidad de fósiles, no se trata de echar un concurso a ver quién tiene el más antiguo o el que tiene más fósiles o el que hace pipí más lejos. Una cosa como esta, el valor que tiene es la información que te da, ¿no? Porque precisamente ese momento cronológico, alrededor del 500.000 de años, que había un hueco que no sabíamos prácticamente nada, es el momento en que se está forjando las dos grandes humanidades que luego se reconocen años después, los neandertales en Europa y nuestra especie en África. Y es en ese momento, hace 500.000 años, cuando se están formando las características que reconocemos como más plenamente humanas. Por ejemplo, lo que hemos visto con Benjamina. Así que tener esa colección, poder estudiar la diferencia, porque además tiene muy buen gusto la colección. La mitad son mujeres y la mitad son hombres, cumplen la ley, ¿no? Y como hay 29 individuos de distintas edades, tenemos desde un pitufito del que apenas sabemos nada, pero bueno, de 6 años, la mayoría están entre preadolescentes y chavales de 25 años. Luego hay algún madurito y hay uno de mi edad. O sea, que podemos ver el crecimiento, podemos ver las diferencias entre hombres y mujeres. Es un yacimiento único, ¿no? Para saber muchas cosas. Y nos ha enseñado muchas cosas la cima de los huesos. Por ejemplo, nos ha enseñado una cosa que no sabíamos. No sabíamos cómo había evolucionado el cuerpo desde los Australopithecus hasta los neandertales y nuestra especie. Había un hueco de millones de años para saberlo. Y lo que nos ha dicho la cima de los huesos es que esta gente, de hace 500.000 años, eran de nuestra estatura, pero mucho más anchos, mucho más fuertes. Eran armarios roperos, pero no porque fueran altos, sino por lo tochos, lo fuertes que eran. Aquí tenéis una reconstrucción hecha más o menos con las medidas de los huesos que hemos recuperado. Por supuesto, la barba y el peinado no somos culpables de eso, pero hemos hecho un pequeño gráfico para que os hagáis una idea, porque es que si no, uno no se la hace. Esto es un hombre y una mujer actual. Bueno, un chavalote de aquella época sería más o menos así. Para 1,70 m, que es el promedio, yo mido 1,67 m, o sea que muy parecido, en nuestra especie el peso ideal no debe pasar de 65 kilos. El peso ideal para un hombre de 1,70 m en aquella especie era de 100 kilos. De peso ideal, con 1,70 m. Veo que nos impresiona. Lo voy a contar en términos de chicas. Una chica de aquella época, su promedio de estatura sería unos 60, como Mercedes. Ahora cuando salga la veis. Y su peso ideal eran 85 kilos. Como decía mi abuela cuando se lo contaba, hijos eran hombres. Y yo me acuerdo que le decía, sí, abuela, y mujeres. Y mujeres. Y esto ahora sabemos que ha sido lo normal dentro del género Homo. Y que nosotras y nosotros Homo sapiens somos los raritos, los que nos hemos escuchimizado, vamos a decirlo así, los que nos hemos hecho más estrechos y más esbeltos. Somos la versión low cost.
de Homo sapiens. Claro, porque la ventaja de ser más estrechitos y más livianos es que somos más baratos. Y entonces consumimos menos energía, es más fácil sacar adelante a los niños y eso es una gran ventaja. La postre puede haber sido la ventaja de nuestra especie frente a otras especies humanas. Bueno, en la cima de los huesos están representados todos los huesos del esqueleto, incluidos los huesos del oído medio, ¿no? Este es un hueso estribo. Yo no sé si os acordáis que en el cole nos decían que era el hueso más pequeño del cuerpo humano. Jolín, que si es pequeño. Está comparado con una mosca doméstica. Es 0,3 moscas. Un hueso estribo. Tenemos más de 30 huesecillos. Y con eso, y con una metodología especial para conocer el interior del hueso temporal que hemos desarrollado en el equipo de Atapuerca, pues Mercedes, que luego nos hablará, ha liderado una investigación que nos ha permitido saber cómo oía esta gente y otras especies humanas, y que nos permite saber, porque hay una gran relación entre el patrón auditivo y los sonidos que uno emite, que estas personas usaban prácticamente los mismos sonidos que nosotros para comunicarse, y que, bueno, es el indicio más serio que hay en paleontología de que estas personas hablaban. O por lo menos hablaban en el sentido de que utilizaban los mismos sonidos. Y eso es muy importante en términos de comunicación. Hemos podido encontrar ADN en los fósiles de la cima de los huesos. Es tan extraordinaria su estado de conservación que se conserva el ADN. Voy a decir una cosa que si luego tiene curiosidad la explico y a lo mejor otros conocéis. No solo hemos encontrado ADN mitocondrial, es que también hemos encontrado ADN nuclear, que eso ya es la recaraba. El ADN más antiguo que se conocía de una especie humana no llegaba a 100.000 años. Estos tienen casi medio millón. Es el ADN humano más antiguo conocido. Nos ha permitido corroborar lo que ya sabíamos por anatomía, que estas poblaciones son parientes de los neandertales, son antepasados lejanos de los neandertales. Y este cráneo que veis aquí, el cráneo 17, fijaros que cráneo 17, tiene estas dos lesiones que veis aquí, que nos han permitido saber, si alguien tiene curiosidad lo puede desarrollar el argumento, y demostrar, más allá de cualquier duda razonable, que esta acumulación de humanos es una acumulación intencional de cadáveres. Es la primera vez que un grupo de humanos se ocupó de sus muertos. La primera vez. Ocuparnos de nuestros muertos es una cosa que hacemos los humanos sin ninguna otra especie, porque es absurdo, completamente. Porque ¿para qué se va a ocupar nadie de un muerto si sabes que está muerto? Las mamás gorilas, las mamás chimpancés, las mamás orangutanas, que son unas madrazas, cuando se les muere el bebé, al principio se aterran, porque ven que no se alimenta y que no se mueve. Y hasta que no se dan cuenta de que se ha muerto, no lo sueltan. Pero cuando se dan cuenta de que se ha muerto, lo abandonan, porque ¿qué vas a hacer? Y sin embargo los humanos no hacemos eso. Nos ocupamos de nuestros muertos. Y estas fueron la primera vez que tenemos noticia de ello. El por qué nos ocupamos de nuestros muertos, pues es algo muy curioso, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿eso quiere decir que te has creído en trascendencia? Pues no lo sé. Pero en ciencia, cuando una cosa no se puede saber, jugamos a lo que se llama la hipótesis más sencilla, la navaja de Occam. Y a mí me parece que la hipótesis más sencilla para explicarlo no requiere tener una idea religiosa, que a lo mejor la tenían, no lo sé. Porque a mí me parece que lo que hacemos con nuestros muertos se explica por una cosa que tenemos los humanos, y es que nos queremos tanto en vida que nos seguimos queriendo después de muertos. O sea, es que nos negamos a cortar el vínculo, nos negamos a cortar el lazo y seguimos manteniendo vivas a las personas y por lo tanto nos ocupamos de sus restos y de sus cuerpos. No he oído nunca jamás a nadie decir que es una pérdida de tiempo, de dinero, rescatar los cuerpos de alguien en una catástrofe o de algo. Todos lo tenemos clarísimo, ¿no? Que esto es así. Y yo creo, porque soy cursi, que esto es lo más extraordinario del alma humana, ¿no? Porque no, me parece un acto de rebeldía cósmico, ¿no? Somos una especie que ha vencido a la muerte. Le hemos negado su poder, le hemos negado su derecho. Le hemos dicho retrocede muerte. La hemos vencido por amor. Porque por esto las personas nunca mueren, ¿no? Siempre permanecen vivas en el corazón y en la mente de los demás. Así que me parece que esto es extraordinario también lo que nos dicen los fósiles de la cima de los huesos. Y bueno, pues por eso hemos hecho una cosa así, porque pensamos que Excalibur, una vez que se ha demostrado que la acumulación es intencional, se puede proponer de manera razonable que Excalibur pudiera ser una ofrenda en esa acumulación. No como pasaba antes, que yo tenía compañeros y compañeras que decían que Excalibur probaba que la acumulación era intencional. No, una vez que se ha probado que es intencional, Excalibur cobra otro significado.
Y bueno, pues nosotros pensamos que es el primer objeto votivo de la historia de la humanidad. No lo podemos demostrar, no hay manera de demostrarlo más allá de que es un convencimiento, ¿no? Por esos argumentos que os acabo de exponer. Y en Atapuerca siguió la vida, además de los descubrimientos en la cima de los huesos, pues estaba la Grandolina, que está aquí, con la banda de mis fósiles humanos más antiguos del continente europeo, porque ahí es donde se habían encontrado. Y eso de tener los fósiles humanos más antiguos de cualquier sitio, en el fondo es una gloria baladí, porque antes o después alguien va a descubrir unos fósiles más antiguos que los tuyos, es que es obvio. Lo que no nos podíamos imaginar es que iba a pasar en Atapuerca otra vez, que en otro de los yacimientos de Atapuerca, no muy lejos de la Grandolina, de hecho es un paseíto, cuando vayáis a verlo lo veréis que cerca están los yacimientos. Igual si me acerco. Ahí. Ese yacimiento se conoce con el nombre de la Sima del Elefante. Aquí lo tenéis en a comienzos del siglo XXI, ¿no? Cuando se empezó a excavar. Bueno, pues en el año 2006, en los niveles inferiores, aparecieron dos fósiles, un fragmento de mandíbula y una falange de mano, indiscutiblemente humanos. La gracia es que estos niveles tienen más de 1.100.000 años. Así que de golpe habíamos vuelto a echar para atrás el récord de antigüedad, vamos a decirlo así. Tienen entre 1.000.000 y 1.300.000 aproximadamente. Y ya se parecen mucho al momento de poblamiento en Asia. O sea que ya no hay nada que explicar. Ya parece que los humanos cuando salen de África se despliegan por el viejo mundo de manera simétrica, ¿no? Tanto hacia Asia como hacia Europa. Cuando se estudiaron estos fósiles son tan pequeños que no permite saber la especie a la que pertenecen. Y entonces se nombraron como Homo SP. SP es lo que se pone en paleontología cuando no sabes la especie. Homo es el género, y sé que es del género Homo, es humano, pero no sé la especie, Homo SP. Lo digo porque hay a veces que pasa a la divulgación científica y hay quien piensa que es que Homo SP es una especie. Y yo he oído a algún divulgador hablando de los SP, ¿no? Cuando los SP habitaban Atapuerca. No, no existen los SP. Homo SP no es una especie, es Homo con el elemento de no sé qué especie es. Y estos pasaron a tener la vitola de los fósiles humanos más antiguos del continente europeo. Y ya pensábamos que ya estaba bien, pero es que hace 3 años ha vuelto a ocurrir. En el yacimiento de la Sima de Elefantes se ha extendido la excavación en todos estos años, mucho, 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 y ha aparecido este fósil, que es como veis, tiene parte del hueso maxilar y el malar izquierdo y parte de los alveolos. Esto se hizo muy famoso este año, Pink, es como los compañeros que excavan allí lo han llamado. Si luego tenéis curiosidad os explico por qué le han llamado Pink. Y este fósil está en un estrato inferior a los otros, así que es todavía más viejo, se acerca mucho más al 1.300.000 años. Así que como veis en Atapuerca, aunque yo no soy de Bilbao, se puede decir eso de que tenemos la medalla de oro, plata y bronce en antigüedad que es lo que más llama la atención, pero es lo menos importante. Lo más importante es la información que nos dan esos fósiles sobre el despliegue de nuestro linaje por el viejo mundo, de cómo eran en la cima de los huesos. Es decir, eso es lo que realmente es importante. Bueno, y a este se le ha llamado Homo affinis erectus, que no es una especie. Quiere decir que se parece a Homo erectus. Es literalmente lo que quiere decir eso. Es lo que se utiliza en paleontología. Cuando tienes un fósil que no estás seguro, dices, hombre, se parece a Homo erectus, pero no estoy seguro. Lo digo porque ya empezamos a ver, ¿no? Los affinis. No, no es una especie nueva. Es que hay un elemento de incertidumbre, que de parecerse a alguien se parece a Homo erectus. Y esta es una foto del año pasado. Fijaros, se ha crecido el equipo de Atapuerca desde entonces. Esta foto es especialmente histórica porque estamos en un momento histórico, ¿no? Ha vuelto a ocurrir y nuestros maestros se jubilan. Y entonces, pues bueno, ahora nos toca a los siguientes tener la sabiduría que tuvieron ellos, ¿no? Como decía Javier, ahora en vez de 3 necesitamos 6 personas en la dirección, porque el equipo es enorme, porque hay muchas personas de muchos institutos, de muchas edades diferentes, ahora lo comentaré. Ha cambiado una cosa muy importante en el equipo, ¿eh? El investigador tipo hace 20-25 años era un hombre. Ahora mismo, si hacemos el retrato robot de cuál es el investigador tipo en el equipo de Atapuerca, sale Mercedes.
Es decir, una mujer de entre 35 y 40 años. Ese es el investigador tipo ahora mismo y me parece un buen mensaje, sobre todo porque nadie lo ha hecho adrede. Sencillamente ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad española. Bueno, pues aquí tenéis a mi maestro Juan Luis en esta foto, ¿no? La foto un poco del relevo. Aquí está María Martinón, ¿os acordáis de María Martinón, que estaba en la anterior foto? Aquí está José Miguel Carretero. Aquí está Andreu. Por ahí ando yo. Y otras dos personas un poquito más jóvenes, que son María Martinón y Alfonso Benito. Estas somos las personas de la nueva dirección. Ahora mismo en Atapuerca hay personas que acaban de acabar la carrera, 23 años, y estoy yo. Y alguno más, que tenemos 64. 40 años en el equipo. ¿Cuántas generaciones distintas? Estamos mujeres y varones, pero todas las tendencias que os podáis imaginar conviviendo. Estamos personas que hablan en catalán en la excavación, o que hablan en euskera, o que hablan en castellano, y todos tenemos un propósito común, ¿no? Que es que esto siga, que esto siga y que esto siga. Así que si tenemos que hablar de más cosas de Atapuerca al futuro, lo que yo os decía, pues ahí está Mercedes. Que es una recién llegada al equipo, solo lleva 14 años. Pero le quedan muchísimos más años por delante. Y entonces, pues para que nos cuente estas cosas, ahora le dejo a ella el micro y que nos siga contando la historia. Bueno, pues Nacho os ha explicado los yacimientos por los que Atapuerca se hizo tan famoso en los 90, que son estos que tenéis aquí, la Sima del Elefante, la Gran Dolina y la Sima de los Huesos. Hay más yacimientos, aunque no los ha comentado, porque en la Gran Dolina hay otro nivel y está la galería también, que lo ha nombrado así de pasada, que son de las mismas cronologías que la Sima de los Huesos y todas las especies. Pero la historia o la prehistoria abarca mucho más tiempo. En Atapuerca se han podido excavar yacimientos muy posteriores a estos que os ha explicado Nacho. Y en los años, a principios de los 2000, se empezó a excavar un yacimiento que también está dentro de las galerías de la Cueva Mayor, esa gran red de cavidades, que es una cueva que afortunadamente no fue cortada por la trinchera del ferrocarril, que es el Portalón. El Portalón sería la entrada actual que hay a la Cueva Mayor. Este yacimiento se hicieron algunas catas en los 70 antes de que Emiliano Aguirre empezase a excavar, pero no se hizo nada más. Y en los 2000 se empezó. Bueno, sería más o menos esta imagen. Aquí tenéis esa entrada y han ido excavando y excavando, excavando, y durante estos 25 años de excavación en el Portalón es un yacimiento mucho más moderno que todos los anteriores. Tenemos parte de la prehistoria más reciente en la que ya todos los representantes son de nuestra especie. Y como veis es otra gran cavidad, otra gran cueva rellena de sedimentos. Tiene una potencia de unos 25 metros también, o sea, es gigantesco. Y es un yacimiento en el que se han podido recuperar restos, como tenéis aquí, de muchas épocas de nuestra prehistoria más reciente, de cuando los humanos ya nos hicimos agricultores y ganaderos, ya nos asentamos en los lugares. Tenemos los niveles más antiguos serían calcolíticos, tenemos edad del bronce, edad del hierro, tenemos romanos, tenemos edad media, hay de todo. En este yacimiento no solo hay cerámicas y distintas herramientas como veis aquí, también hay algún individuo enterrado y también se pueden hacer muchos análisis de ADN, porque la prehistoria más reciente nos permite hacer análisis genéticos. Tienen muchísimos estudios, pero como curiosidad, o el que puede ser más llamativo, es que esos humanos todavía eran intolerantes a la lactosa. En principio deberíamos de ser todos los humanos intolerantes a la lactosa y la mayor parte de las poblaciones a día de hoy no lo son. Estos individuos seguían siendo intolerantes, pero sabían fabricar queso porque tienen queseras. O sea, que eran lo suficientemente listos como para decir la leche no me sienta bien, pero puedo aprovechar un recurso alimenticio que es muy útil. Hay otro yacimiento de la misma época que sería la Galería del Sílex, esta zona que tenéis aquí.
Esta galería del sílex fue conocida, o descubierta en los años 70 también. Y diréis, ¿y por qué lo cuenta Mercedes? Porque hemos retomado no la excavación, sino el estudio de lo que se encontró allí. En esta galería tiene la suerte de que fue cegada, se cayeron los bloques del techo y fue cerrada hace 3000 años. Y todo lo que hay en su interior está intacto desde ese momento. Cuando se entra en la galería tiene este aspecto, es una galería bastante larga en la que se han encontrado fósiles humanos en superficie en toda su extensión. Y también en las paredes se han encontrado pinturas de distintos colores, como estos rojos o estos negros, y también muchos grabados, que yo creo que no se ven muy bien aquí, pero creedme, hay grabados en las paredes. Cuando se encontraron estos humanos en los años 70 y asociados a estas pinturas en la pared y también a cerámicas que están rotas a lo largo de toda la galería, se asoció que tendrían que ser todos de la edad del bronce. Y claro, en nuestro país hay muchísimos yacimientos de la edad del bronce y digamos que no se estudian en tanta profundidad como se hace con otros yacimientos más antiguos. Hace unos años retomamos el estudio de esos humanos y lo que primero que decidimos hacer fue datar todos no, pero muchos de los fósiles que encontrábamos. ¿Por qué? Pues porque están a lo largo de toda la galería. Hay una zona por aquí con humanos, hay otra gran acumulación aquí y otra aquí. Y lo primero que descubrimos es que no todos son de la edad del bronce. La zona más alejada a la entrada, que estaría aquí, a la entrada de la cueva, son del Neolítico antiguo, datados serían fósiles de hace 6.400 años, muy anteriores a lo que se había pensado que serían los humanos que se encontraban en el sílex. En la parte llamada sector B, lo que hemos encontrado es que serían de época calcolítica, de unos 4.400 años. Y en esta zona hay una gran acumulación de individuos. Hay 16 individuos, pero además la mayor parte son niños pequeños, que es muy raro para esas épocas encontrar fósiles de niños pequeñitos. Y además la parte más cercana a la entrada a la cueva tiene 3.400 años. Estos sí que son los del bronce. Así que lo que tenemos en la galería del sílex no es una acumulación de restos todos de la misma época, sino que esta galería fue utilizada como santuario para llevar a sus muertos durante 3000 años. Yo he dicho que en el portalón también había algún individuo. Hay un individuo de época calcolítica que es un niño de en torno a 7 años que está en un túmulo. Ha tenido un trato diferente a los niños que están en la galería del sílex. Así que podría ser muy interesante poner todo esto en un contexto. Y por eso hemos retomado los estudios de la galería del sílex. A día de hoy, la parte del Neolítico está publicada y las otras dos, pues seguimos estudiándolo. Como Atapuerca es así, solo hay una zona en todas las cuevas de Atapuerca que no hay yacimiento, es la cueva del Silo. Aún así, todas las galerías se han estudiado para hacer la topografía, para estudios geológicos. Esta cueva del Silo, pues en algunas zonas tiene este aspecto que veis allí. Y en el año 2004, los compañeros que hacían la topografía en aquel momento, al poner el jalón en una de las repisas, como veis ahí, se encontraron algo muy raro. Ese algo muy raro es eso que veis ahí, o aquí. Es un brazalete de oro puro. Un brazalete, como tenéis aquí ya limpio y perfecto para la exposición que se hizo en 2011 en el Museo de la Evolución Humana, este brazalete pertenecería a una mujer, por el tamaño que tiene. Y seguramente sería parte del ajuar de una mujer. Hay en más sitios en los que se encuentran este tipo de joyas o de cosas valiosas en algunos rincones de las cuevas y son lo que los arqueólogos llaman tesorillos. En principio deberían ser o serían o se interpretan como ofrendas que dejaban estas personas a sus deidades que vivían para ellos dentro de las cuevas. Así que una mujer dejó este brazalete, que es parte de su ajuar, en un lugar de la cueva para pedir algo a los dioses. Hay que tener en cuenta que el ajuar de una mujer en aquella época sería algo muy importante, porque se pasaría de madres a hijas. Si a ti te iba bien, añadirías cosas al ajuar que pasarías a tu hija, pero si te iba mal, era una manera de poder sobrevivir vendiendo el ajuar.
¿qué iría a pedir una mujer para deshacerse de una pieza tan valiosa en el interior de una cueva? Siempre que hacemos una visita a Atapuerca, vamos a algún sitio donde se pueda ver la entrada a la cueva del Silo para contar esto. Y siempre las personas a las que les preguntamos qué podría pedir una mujer para dejar esto allí, nos contestan lo mismo: o tener un hijo o la salud de un hijo. Y nosotros solo esperamos que lo consiguiese. Y esa sería esta parte de la prehistoria que tenemos en Atapuerca. Bueno, hay otro yacimiento más que no he metido porque si no, no nos vamos de aquí hasta mañana. Y luego nos quedaría esta parte de la prehistoria, que hasta hace poco tiempo no había registro en Atapuerca. Pero hace ya unos años, como 6-7 años, se empezó a trabajar en ver si en otros de los rellenos que hay en Atapuerca podríamos encontrar esta parte de la historia. Aquí tenemos otra vez la trinchera del ferrocarril en una vista aérea con los 3 yacimientos que ya ha comentado Nacho, y hay en una zona muy cercana otro más. Es Cueva Fantasma. Cueva Fantasma sirvió como cantera hace mucho tiempo, por eso tiene este aspecto muy raro. Aquí tenéis esa roca caliza que caracteriza todas las cuevas de Atapuerca y los rellenos sedimentarios, y se llama Cueva Fantasma porque no se ve la cueva realmente. Volaron los techos y esto es lo que tenemos a día de hoy. En el año 2017 empezaron a hacer trabajos de limpieza para intentar acondicionar la zona para poder excavar aquí también. Hay rellenos sedimentarios. En el año 18, en 2018 quiero decir, se empezó ya a excavar, ya empezaron a poner andamios, que es una de las cosas que caracteriza ahora a todos los yacimientos de Atapuerca. Hay andamios en todas partes y a día de hoy el yacimiento tiene este aspecto. Esos grandes techos que se ponen en casi todos los yacimientos de Atapuerca que están al exterior para protegerlos. Es un yacimiento muy complicado de entender, tiene muchas entradas de sedimento diferentes, hay presencia neandertal en una zona de por aquí, pero también hay restos de caballos, hay una zona que podría ser un cubil de hienas. Solo se llevan 4 o 5 años excavando aquí bien, no hay dataciones todavía, no se sabe la estratigrafía, pero esto es el futuro de Atapuerca. Yacimientos enormes, otra vez, que nos van a permitir saber de una época que no teníamos constancia en Atapuerca. Como Atapuerca es así, ese año que se hicieron las primeras campañas de limpieza para acondicionar la zona, apareció esto. Y esto es un fragmento de hueso parietal, este hueso que tenemos aquí, con morfología neandertal. Tiene la gracia que es muy fácil distinguir un neandertal de cualquier otra especie humana por la morfología del cráneo, y ese hueso da mucha información. Tiene la desgracia de que, como fue en la limpieza, no está en contexto y no podemos saber la edad. Pero nos dice que aquí hubo neandertales y solo por eso merece la pena excavarlo. No es el único yacimiento de esta época. En 2008, en el interior, otra vez de la Cueva Mayor, que dijo Nacho antes, hay un montón de yacimientos aquí. Bueno, pues ya hemos visto la cima de los huesos, el portalón, la galería del sílex. Hay otra galería más, Galería de las Estatuas. Este yacimiento está a 300 metros de la entrada actual a la cueva. Es un yacimiento en el que se han hecho 2 pequeñas catas, una de 9 metros cuadrados y otra de 6 metros cuadrados, que tiene como esta que tenéis aquí. Se llama Galería de las Estatuas porque cuando vas llegando, las estalagmitas y estalactitas son tan sumamente grandes, más o menos como esta, que recuerdan de lejos a estatuas, y por eso su nombre. Bueno, pues excavando aquí durante muchos años se han recuperado 2 fósiles humanos. Por un lado tenemos una falange de pie, otra vez, y un molar con morfología neandertal. Además, seguramente fuese de un individuo bastante mayor porque está muy desgastado. Pero Galería de las Estatuas no se ha hecho famosa por sus 2 fósiles humanos, porque como habéis visto en Atapuerca, fósiles humanos hay por todas partes. Parece que una muestra de 2 huesos en Atapuerca es muy pobre. Galería de las Estatuas se hizo famoso porque en 2021 publicaron un artículo en el que habían conseguido extraer ADN de los sedimentos. Ya no hace falta ni que les demos un hueso, sino que vienen, muestrean el corte estratigráfico que tú tienes y te pueden decir qué especies deberías encontrarte en el yacimiento, o al menos estuvieron allí cuando aquello
era una zona de paso ya sea para animales o para humanos. Y consiguieron, bueno, esto lo hacen en el Max Planck en Alemania, el grupo de investigación de Svante Pääbo, al que le dieron el Premio Nobel de Medicina hace 2 años. Con esa metodología que tienen ellos, no solo recuperaron ese ADN, es que además nos dieron una información que no es posible ver en los huesos, que es poder diferenciar 2 poblaciones distintas que habitaron en este yacimiento. 2 poblaciones genéticamente diferentes. Primero hubo una que, por lo que fuese, se iría, y la siguiente que llegó es genéticamente distinta. Así que hubo un reemplazo de una población neandertal por otra población neandertal aquí. Y es un yacimiento que está datado entre 110.000 y 80.000 años. Así que, de momento, parece que es un yacimiento neandertal importante, no por el contenido en fósiles humanos, sino por los estudios de ADN que se ha podido hacer. Claro, Galería de las Estatuas es un yacimiento que está al final de la cueva y los neandertales vivirían en cuevas, pero no a 300 metros de la boca, porque no hay luz y aunque fuesen capaces de fabricar y manejar el fuego, no es cómodo llegar hasta ahí. Los neandertales vivían en las bocas de las cuevas y aquí lo que ha ocurrido es que Galería de las Estatuas se ha cegado la entrada. El yacimiento estaría en otro sitio y esa parte que estamos viendo es el final de los sedimentos, como si fuese la colita. Si ese yacimiento de Galería de las Estatuas es tan rico en la parte, digamos, final, debería de haber una zona que fuese la boca de la cueva, donde debería de estar el yacimiento más rico en restos neandertales, en su industria, en todo. Así que se empezó a buscar por el exterior de la Sierra de Atapuerca, dónde podría estar la antigua entrada a esa Galería de las Estatuas, con distintas técnicas de georradar y, bueno, muchas técnicas distintas, se llegó a la conclusión que el sitio escogido sería en una zona que estaría por aquí en la ladera y que, como somos muy originales, lo hemos llamado Estatuas Exterior. Así que ahora mismo se excava Galería de las Estatuas por el interior de la cueva y Estatuas Exterior por el exterior de la cueva. Y el yacimiento tiene este aspecto. Se empezó a excavar en 2020 y es un yacimiento que en principio parece que tiene bastante potencia. Desde aquí arriba hasta el yacimiento de Galería de las Estatuas tenemos como 20 metros solo, o sea que es muy factible que hayamos encontrado la antigua entrada. En este yacimiento la estrategia de excavación, puesto que es una zona bastante grande, porque desde aquí arriba hasta aquí abajo hay 13 metros de longitud y está en una ladera, la estrategia fue hacer 3 zonas distintas de excavación. Por un lado, esta parte de aquí abajo, a lo que se ha llamado cata baja. Por otro lado, la zona media que pilla más inclinado en la ladera, cata media. Y por último, esta zona de arriba, que sería cata alta. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando en este yacimiento? Pues que tenemos industria neandertal. De momento no aparecen los fósiles neandertales, no pasa nada, hay que tener paciencia, pero sí que nos aparece industria neandertal. Pero además es que tenemos 2 tipos de industria diferentes, ya sean en los niveles de abajo o en los niveles de arriba, en esta zona de aquí. En la parte de abajo es una zona donde aparece una industria de tamaño grande en un tipo de roca llamada cuarcita. Y como veis, son son bastante grandes, hay algunos bifaces de este tamaño. Y además hay fauna, algunos restos de fauna asociada a esta industria, como puede ser algún ejemplar de bisonte o de caballo, o lo que es más interesante, hay una pequeña placa de tortuga. ¿Por qué es interesante una placa de tortuga? Porque nos dice que estamos en un momento cálido, porque para que las tortugas pudiesen vivir en Burgos tenía que hacer calorcito en ese momento. En la parte de arriba, el tipo de industria que nos encontramos es muy diferente. Es industria hecha en sílex, con una morfología neandertal muy, muy clara, que la de abajo no es tan clara, y de un tamaño, como veis, bastante más pequeño que lo que encontramos en la parte de abajo. Pero además de esta industria de tipo neandertal, y por cierto, no hay prácticamente nada de fauna, lo que nos encontramos son miles de pequeños fragmentitos de sílex, de esquirlas de sílex, algunos de ellos del tamaño del blanco de las uñas, que se recogen todos como si fuesen piezas grandes,
porque creemos que lo que hemos encontrado es una zona de talla de industria, como si fuese el taller donde ellos hacían su industria. Y por eso a lo mejor es por lo que no encontramos esa fauna ni cazada ni consumida ni de ningún tipo. Y así habríamos completado toda la prehistoria europea desde los primeros habitantes de nuestro continente en la cima del elefante hasta los últimos en el Portalón y teniendo otra especie más, Homo neanderthalensis. Como veis, Atapuerca es un gran proyecto de investigación donde se pueden hacer muchísimos estudios sobre evolución humana si lo que nos interesa es la evolución humana. Pero Atapuerca es muchas más cosas. Esto es lo primero que yo vi cuando llegué a Atapuerca. Esta es la entrada a esa zona que es visitable de los yacimientos, a la trinchera del ferrocarril. Cuando yo llegué, mucho estaba hecho, por no decir todo. Podéis visitarlos y esto es lo que encontraréis. Pero Atapuerca no es solo un equipo de investigación, es mucho más. En Atapuerca hay una fundación llamada Fundación Atapuerca en el pueblo de Villas de Juarros, que es el más cercano que hay, que ha conseguido unir todo ese trabajo científico que hacemos los que nos dedicamos profesionalmente a la investigación con la sociedad civil. Las personas de Burgos, creo que no solo las de la ciudad, sino las de toda la provincia, están muy orgullosos de tener ese patrimonio allí. Son partícipes de todo lo que se pueda, que se excava y que se publica. La actividad divulgadora que se hace es maravillosa y yo creo que está muy bien que los investigadores devolvamos a la sociedad lo que la sociedad nos da a nosotros, que es permitirnos ir allí. Pero es mucho más que unir a la sociedad civil o a la gente de a pie en las investigaciones. También ha conseguido que los políticos formen parte de ello. Y aquí tenéis ese gran complejo de la evolución humana que se ha creado en la ciudad de Burgos. Hay un museo de evolución humana, hay un centro de investigación de evolución humana y hay un congreso de un gran centro para realizar congresos y así, que se llama Fórum Evolución también. Esto fue ideado por un alcalde socialista de la ciudad de Burgos y un presidente de la Junta de Castilla y León, que es del PP, porque vieron que era muy importante, no solo Atapuerca y las excavaciones, sino que eso llegase a la gente. Y yo creo que es lo más importante que yo he aprendido en estos solo 14 años dentro del equipo de investigación de Atapuerca, que es un proyecto que no solo es de investigación, sino que es un proyecto social que intenta incluir a todo el mundo. Muchas gracias. Aunque se han explicado muy bien, yo creo que ahora que se pueda formular alguna pregunta, que puedan ampliar algo, cuando queráis. ¿Qué es lo que hace que lo que es la zona sea tan atractiva como para que tantas sociedades se hayan asentado durante tantísimos años? ¿Las cuevas quizá o...? Bueno, la pregunta es muy buena porque es verdad que no en ningún momento lo hemos dicho. Las cuevas también ayudan mucho a la fosilización. Donde hay cuevas es más fácil que te encuentres yacimientos. Pero es que además esa zona en concreto está entre la cuenca del Duero y la cuenca del Ebro. Es una zona donde siempre ha habido mucha agua. Y a día de hoy no hay humedales porque se han desecado para agricultura, pero siempre ha habido humedales. Donde hay mucho agua, hay mucha vida y las personas irían allí. Se podrían refugiar además en las cuevas y como en las cuevas es más fácil que fosilice, pues también ayuda a que vayas una y otra vez. O sea que sería un sitio muy rico. Además tiene la suerte que luego hicieron la trinchera del ferrocarril y es por lo que se han encontrado muchas de esas cuevas, porque también ese factor de suerte ha hecho que se hayan encontrado. Puede que haya muchas Atapuercas en el mundo, pero no se han encontrado. No solo es que me imagino que no se construyó ninguna ciudad cerca porque
posiblemente las otras atapuercas que podían existir acabaron destruyéndose porque el ser humano construyó encima, ¿no? Digo yo. Sí, puede ser. Claro. Porque que sea tan rico. Sí, es lo que dice Mercedes. Hay un factor geográfico de que está entre dos cuencas, hay un factor ecológico, que es el agua y la diversidad de vida, hay un factor geológico, que hay cuevas que permiten la fosilización, y luego además la suerte del tren, ¿no? Entonces, claro, se concatenan tal cantidad de factores que hacen que seguramente no haya tantas atapuercas por ahí, ¿no? Y seguramente muchas se han destruido por la mano de las personas y por los propios elementos, claro, por la propia erosión de las cuevas y por eso es tan raro, ¿no?, encontrar lugares así, por eso es tan excepcional. Yo, si me permitís una broma, en la primera cosa que nos preguntamos más importante es que si Atapuerca es tan importante, ¿por qué no está en Bilbao? Y descubrimos que es que Bilbao antes llegaba hasta allí. Bueno, nada, una pregunta es para saber el sistema, que no tenía ni idea, que has explicado del año 2021 que han inventado para sacar ADN, que es como unos testigos, como me imagino que es como lo de los hielos, ¿no? Sí. Pero así. Ah, bueno, pues yo me imagino así y he pensado, qué desastre, porque se puede romper y estropear todo lo que se pretende conseguir, pues se destroza con este sistema. Claro, no sabía que era... Claro, se ha sondeado Vale. Bueno, y otra cosa, la teoría esa que has dicho que éramos, bueno, lo de la leche que era... Sí, intolerantes a la lactosa. Intolerancia a la lactosa. A ver si es cierta la teoría que para la evolución humana el macho, si realmente no fuera intolerante, pues no dejaría, en momentos de crisis alimentaria, no dejaría alimentar a los pequeños y él se apoderaría de la leche materna. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que creo bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta. Sí. No somos intolerantes a la lactosa cuando nacemos, porque Por tenemos eso, que consumir por todos eso, leche. por eso Lo que no precisamente. podemos consumir leche, en teoría, A es partir cuando ya te destetan de tu madre y empiezas Ahí es. a eso. Yo no había oído nunca... Pues es una de las Perdón, teorías, porque yo soy antropólogo social y es una de las teorías de la evolución. Pero está pensado justo al revés. Y me Vale, explico a por ver. qué. Porque no es que ser intolerante a la lactosa sea una adaptación de la especie humana. Ser intolerante a la lactosa es lo normal en los mamíferos. Sí, Lo que es raro es tolerar la lactosa. exacto. Eso es lo que es raro, ¿no? Entonces esa hipótesis me parece... Pero te voy a proponer otra, a ver si te gusta A ver. más. A ver si te gusta más. En una población que está en contacto, que tiene ganado, Sí, y claro, el ganado pues te lo comes, pero es mucho más inteligente, te das cuenta que le puedes sacar leche, incluso sangre, como hacen los masái, sí, ¿no? sí. El problema de la leche es que no la puedes beber, pero descubres hacer queso. Eso está muy bien. Y eso te permite estar que tienes reses porque le sacas un beneficio. Esto es una especulación, que yo no he viajado al pasado para verlo. Lo otro también es una teoría, sí. En los momentos que hubiera hambrunas, Ajá. en el momento que hay hambrunas, a las madres les cuesta mucho más tener leche en el pecho. Sí. Pues sería posible que a alguien se le ocurriera dar leche de las vacas a los bebés. Vale. Y entonces aquellos bebés que por mutación, por azar, fueran tolerantes a la lactosa, serían seleccionados. Yo no lo he visto, claro, porque no he cogido la máquina del tiempo, pero me parece una idea, una hipótesis mucho más sencilla, ¿no? Y fácil. sí. Es decir, lo del queso nos permite saber por qué seguían teniendo vacas. Si no podían beber leche, porque comían queso. Y eso les pone en una situación donde la otra situación podría ser posible. Hola, buenas noches. Gracias por la charla. Hablando del futuro, lo que estamos viendo es una cosa infinita, una sierra infinita de posibilidades. Cambiando de tema, ¿qué desafíos tienen ustedes con el tema de al agrandar tanto el equipo de la financiación? Son la niña bonita, seguramente,
de la parte arqueológica del gobierno, pero ¿hay algún tipo de desafío con el tema de la financiación? ¿Tienen un cheque en blanco para ampliarse, ir ampliando? ¿O eso también frena o no frena los proyectos? ¿Y de dónde viene el dinero si solo viene del gobierno? Vale. ¿Yo? Sí, y luego yo cuento mi rollo también. Tenemos, para las excavaciones, la financiación viene de la Junta de Castilla y León. Hay financiación suficiente para las excavaciones. No es un cheque en blanco, o sea, nos dicen el dinero que nos podemos gastar en una campaña de excavación y ya está. No te van a dar más por ser Atapuerca. La parte de investigación es un proyecto del Ministerio. Actualmente es del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero ha ido cambiando de ministerio según a quién le toquen los proyectos en cada momento. Ese proyecto de investigación es de 3 grupos, es un gran proyecto que son realmente 3 proyectos que van coordinados entre sí. Uno sería el que dirige María Martinón a día de hoy, María Martinón con Alfonso Benito desde el CENIE. El otro sería el que dirige Marina Mosquera con André Bollé desde el IPES de Tarragona. Y el tercero sería el que dirigen a día de hoy José Miguel Carretero y Nacho, que va centralizado en Burgos. Esa sería la parte de financiación para todo lo que tenga que ver Atapuerca. Luego, además, cada uno de nosotros, si podemos conseguir dinero por nuestra cuenta para nuestras investigaciones, no para la excavación, también lo hacemos. De hecho, nosotros tenemos una cátedra de investigación que es de dinero privado. Hemos convencido a Juan Abarca, que es, iba a decir el dueño, no sé, el presidente de HM Hospitales, que es una cadena de hospitales privados que financia parte de nuestras investigaciones. Entonces, digo nuestro caso concreto, que es el que me sé más tangible, pero todo el resto de gente del equipo que puede pedir sus propios proyectos lo hace. No tenemos un problema de financiación a la hora de las excavaciones o a la hora de la investigación. Lo que podemos tener un problema es a la hora de que todos podamos colocarnos, porque somos muchísimos, con carreras profesionales todos muy válidas, que muchos se han ido fuera y han podido volver, pero muchos no pueden volver todavía. Así, ese es el mayor de los problemas. Que tengamos que no se pueda colocar todo el mundo. Ese es el problema de la financiación para el personal, digamos. Es que no sé cómo llamarlo, pero Sí. Ese es el problema de financiación, no otro. Que es un problema que no tiene solución. Ahora yo voy a hablar con otra perspectiva, ¿no? Porque es un problema maltusiano. ¿Os acordáis de Malthus? Que decía que la población crece más deprisa que los recursos. Atapuerca ha generado tal impacto, vamos a decirlo así, social, y ha despertado tantísimas vocaciones, que hay tantas personas, tantos chicos y chicas que se están dedicando a estudiar, a hacerse doctores, que es que el sistema luego no los puede asumir. Porque claro, luego el sistema son las universidades y centros de investigación. Entonces eso es un problema gordo. Es un problema gordo, quiero decir, para los que somos más mayores, porque te genera problemas morales y de todo estilo. Es decir, no solo vamos a formar gente, si luego piensas que es su futuro. Y por ahí pues intentamos lo que dice Mercedes, ¿no? He puesto el ejemplo de nuestro equipo. Ampliar la financiación con fondos privados o intentando generar más nicho ecológico, ¿no? Con la divulgación científica. Pero el problema del crecimiento de la población es muy complicado. Yo creo que el problema, y ahora me toca a mí como mayor, y creo que Mercedes va a estar de acuerdo, porque es una cosa que hablamos mucho, por eso hemos venido juntos hoy. El problema principal que tiene Atapuerca es que es un organismo vivo y que se va haciendo mayor. Atapuerca es un caso único, o sea, 40 años el mismo equipo, que se va renovando, que va aumentando, va creciendo. Hay gente joven con mentalidades que no son las que tenía yo cuando era estudiante, ya los liderazgos han cambiado. Ahora los liderazgos son más difusos, más en red, hay muchas más mujeres que aportan otra forma de ver muchas cosas. Entonces, para mí el problema de Atapuerca es si vamos a ser capaces de sobrevivir al éxito. Eso es una cosa a la que no nos enseña nadie. Los cuentos acaban en que se casaron y fueron felices. Luego nadie te cuenta que 20 años después del matrimonio tiene sus cosas, ¿no? Para el príncipe y la princesa. Nadie nos dice lo que hay detrás del éxito. Y el éxito cambia la realidad.
Cambia la realidad porque atrae mucho talento que luego a lo mejor no les puedes dar las expectativas que tienes. Cambia la realidad porque los valores de los pioneros no son los valores de los que vienen luego. Cambia la realidad porque los equipos se hacen más grandes, más complejos. Entonces, ese es nuestro reto hoy. Hemos pasado de un modelo que éramos pocos, con un liderazgo muy claro, a un momento en que somos muchos, muchas generaciones, con un liderazgo más difuso. Y eso está bien. Pero los que estamos arriba, algo de liderazgo tenemos. Pero no para decirle ahora a la gente lo que tiene que hacer, no sé si me estoy explicando, sino para intentar anticipar los problemas y generar un sistema que vaya absorbiendo todo esto. O sea que estamos en crisis de crecimiento, entendido crisis en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y por eso, una de las cosas que hacemos en el equipo es que las generaciones no nos separamos en las tareas, ¿no? Sé que a explicarlo al público, venimos de distintas generaciones. Si hay que pensar en el futuro, lo pensamos en los que somos más mayores y los que van a tener ese futuro por delante. Esa es una de las estrategias que tenemos, ¿no? De ir haciendo todas las cosas juntas y aprovechar lo bueno de cada generación. Unos ponen experiencia y otros ponen entusiasmo y son la forma de ver la vida, las nuevas tecnologías. Entonces intentamos estar juntos, ¿no? Ya veremos cómo nos sale. Ya veremos cómo nos sale. Pero ese es, digamos, desde mi punto de vista, que Mercedes tiene un punto de vista más ahora mismo de investigación, de ciencia, ¿no? Pero también, ¿verdad? Hablamos de esto. El futuro es de Mercedes, en nuestro equipo. Yo no puedo construir un futuro para Mercedes, porque el futuro es suyo. Ella tiene que participar del futuro, ¿no? Lo pongo como metáfora a los dos, ¿no? Pero esto ocurre en todo el equipo. Pero a mí me parece que es un reto precioso. La verdad, parece un reto muy bonito. Qué responsabilidad. Muchas gracias. Yo creo que debemos ir terminando. Si volvemos a aplaudirles, vendrán a explicarnos cómo han resuelto el reto.